Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. El año 2020 ha sido un periodo inédito en la historia de la humanidad. Una pandemia ha azotado a toda la población mundial, lo cual derivó a la adopción de una de las tantas medidas preventivas de salud para poder evitar así un mayor número de contagios de un virus considerado sumamente peligroso. Una cuarentena, obligatoria y estricta, dependiendo la gravedad de dicho virus, que aisló a todas y cada una de las personas en varios lugares del mundo. En Argentina, permanecer en casa el mayor tiempo posible era la premisa que debía de cumplirse estrictamente. Ir solo a realizar compras o tareas esenciales era el único motivo por el cual se podía salir a las calles. Esto llevó a que la mayoría de las personas permanezcan en la búsqueda de información constante sobre lo que pasaba por fuera de sus hogares, y es aquí en donde el papel protagónico lo tomaron los medios masivos de comunicación. Fuentes informativas que son y han sido consultadas en todo momento por las personas y que sin duda pudieron llegar a contribuir en la elaboración de un sinfín de opiniones relacionadas estrechamente a este hecho histórico acontecido. En este material observaremos cuáles son los diferentes medios de comunicación que existen actualmente, cuáles son sus principales funciones, de qué forma han tratado el desarrollo de la pandemia y posterior adopción de una cuarentena en el país y en el mundo, y de qué manera contribuyeron a formar o deformar opiniones y accionares en las personas durante el año 2020. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que en la mayoría de los casos se encuentra fuera de nuestro alcance. Según el sociólogo y comunicador británico Denis McQuaid, los medios de comunicación poseen una tarea fundamental en la producción, reproducción y distribución de conocimientos, ya que los mismos nos permiten dar sentido al mundo, conforman nuestra percepción de él y se suman al fondo de conocimientos anteriores. Sus principales funciones, según el licenciado en Ciencias de la Información Francisco García García, son las de informar, formar, entretener y ofrecer publicidad. Las mismas poseen dos fines. En primer lugar, la de motivar a la audiencia y en segundo lugar, la de transmitir información. Por estas dos razones, la mayoría de la información que recibimos, leemos y de alguna manera compramos de los medios son consideradas realidades alteradas, ya que éstas no dejan de ser construcciones de una parte de la realidad social realizadas por programas de televisión, de radio o una simple nota de un diario. Se debe señalar también que no todos los hechos que suceden en el mundo son transformados en noticias, sino solo aquellos que resulten relevantes o sean parte de la agenda actual por los medios para tal fin. Por ello, más allá de ser considerados como simples intermediarios entre los sucesos que ocurren y las personas, son también actores que poseen intereses particulares, con diferentes bajadas de línea en su interior. Por último, cabe resaltar que, al hablar netamente sobre medios masivos de comunicación, se hace referencia tanto a los más tradicionales como la televisión, la radio, los diarios y revistas, como así también sus versiones digitales, y a los medios sociales, es decir, aquellos contenidos generados y difundidos por los usuarios en redes sociales, blogs, foros, comentarios en diarios y revistas online, archivos multimedia en plataformas audiovisuales como YouTube o en cualquier otra comunidad virtual que ofrezca una participación activa a las personas.
Wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Como ya se mencionó anteriormente, muchas de las noticias que observamos en los medios de comunicación suponen una construcción de una parte de la realidad social, que permiten a las personas informarse sobre ciertos acontecimientos fuera de su alcance inmediato. No caben dudas de que esta noción fue totalmente comprobada durante toda la cuarentena a nivel país y en el mundo. Fue así como nos enteramos de las siguientes noticias ocurridas a principios del 2020. El personal de la clínica Schwabing de Múnich se prepara para más casos de coronavirus mientras tratan al primer caso de contagio que se ha producido en Europa. El hombre contrajo la enfermedad de una compañera de trabajo que había llegado de China. Las autoridades alemanas temen que ya se haya extendido. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más, así que ahora lo que veníamos hablando oficialmente, Guille, lo podemos confirmar, no porque lo digamos nosotros, el Ministerio de Salud oficialmente acaba de confirmar que hay un paciente en la Argentina con coronavirus. Bueno, se conoció ayer la noticia de que las autoridades chinas habrían identificado al famoso paciente cero, es decir, a la primera persona a quien se le puede comprobar que contrajo el virus. Es una vendedora de mariscos del famoso mercado, el mercado húmedo de Huanan, en la provincia china donde comenzó esto. Muchos de los medios tradicionales que conocemos nos han mantenido al tanto de lo que pasaba allá afuera mientras nos encontrábamos dentro de nuestras casas. En el país han sido tan importantes durante la cuarentena más estricta que los actores participantes de estos medios fueron denominados personas esenciales, quedando exceptuados del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, pudiendo continuar así con sus labores, obviamente respetando los protocolos del cuidado de la salud en todo momento. Por otro lado, los medios sociales, aquellos que encontramos en la red, no dejaron de permanecer activos desde el día 1 de la pandemia. Fue aquí en donde nos enteramos de una manera más inmediata sobre determinados acontecimientos que sucedieron durante todo el 2020, desde testimonios reales de personas que padecieron este virus hasta imágenes impactantes en países vecinos y lejanos que quizás en televisión no observábamos, divulgadas por usuarios desde su teléfono celular o en cámaras personales de video, en diferentes redes sociales y plataformas multimedia. Aunque esto ya es sabido, no es menos importante remarcar que tanto los medios de comunicación más clásicos y los nuevos medios sociales se relacionan entre sí, compartiendo y divulgando información en todo momento. Periodistas y allegados a programas de radio y televisión y diarios de cada región, al estar en contacto permanente con redes sociales y demás plataformas virtuales, en donde haya una participación activa de sus usuarios, se sirven de los contenidos que existen allí y que consideren importante comunicar a su audiencia en varias ocasiones como fuentes directas. Mientras que, por ejemplo, en cuentas de Facebook, Twitter o Instagram, se publican fragmentos o incluso programas de televisión y radios completos. Según un informe digital elaborado por Hootsuite, una plataforma de gestión de redes sociales, y We Are Social, la más prestigiosa agencia de comunicación y marketing online 2.0, actualmente casi un 60% de la población mundial, aproximadamente unas 4.600 millones de personas, son usuarios de Internet, lo que supone un 7,3% más respecto a hace un año. Además, ahora hay 4.200 millones de usuarios de redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual de más del 13%, o sea, unos 490 millones de usuarios nuevos respecto al 2020. Números increíblemente altos que dejan reflejado un crecimiento significativo de los usuarios conectados en la red, justificado por la imposibilidad de las personas de salir de sus hogares a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio que debía cumplirse estrictamente en plena pandemia.
Aten te convoca. Apagón virtual educativo. Los trabajadores y trabajadoras de la educación decimos basta. Jueves 4 y viernes 5. Por el derecho social a la educación, por la cobertura de cargos y horas cátedra, por el derecho a la alimentación, por la conectividad como derecho, por nuestras condiciones de trabajo, por nuestras jubilaciones y nuestra obra social. Apagón virtual educativo. Basta. Aquí estamos, chicos, en pleno obelisco, caravana y movilización anti-cuarentena. La verdad es que hay presencia de ciudadanos, de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que se acercaron hasta aquí, están reclamando que se termine la cuarentena. Vamos a tratar de escuchar. Porque se trata de estos movimientos anti-cuarentena, en este caso una marcha rechazando el uso del tapabocas. La verdad es que llama la atención que al grito de quema de barbijos, este grupo de manifestantes procediera precisamente a, la verdad que estar en contra de algo que todos sabemos es la única manera. Exacto. Pero además, te diría hasta con cierta actitud egoísta, ¿no? Porque uno cuando usa tapabocas no se está cuidando uno, estamos cuidando a los otros. Exacto. Ya sea informando a las personas sobre todo lo que ocurría en el país y en el mundo, difundiendo mes tras mes cómo se endurecían las medidas preventivas, siendo puntos de encuentro en donde las personas se reunían de manera virtual para organizar marchas presenciales en lugares específicos, o brindando la posibilidad de subir y compartir todo tipo de archivo en la red, con mensajes de toma de conciencia y por qué no también con un tinte provocador. Los medios masivos de comunicación tienen una intención clara: captar la atención de quienes lo consuman, y a su vez son grandes generadores de opiniones a partir de todo aquello que proyectan y comparten a sus receptores. A todos se nos ha enseñado en algún momento el proceso tradicional de comunicación. El emisor, en este caso los diferentes medios de comunicación existentes, emiten un mensaje claro, conciso y contundente, ya sea a través de una noticia en televisión, un posteo en Facebook o un video en YouTube, para la cual utiliza un tipo concreto de lenguaje, con determinadas intenciones, de tal forma que el receptor, la audiencia o los usuarios que lo reciban sean capaces de escuchar y asimilar lo que se le ha transmitido, ya que conoce ese lenguaje, aunque quizás no del todo su intención. Por ello, las noticias, las publicaciones, los archivos multimedia poseen una forma y un contenido, y será de suma importancia la manera en que estos sean expresados, ya que ambos aspectos influirán en la interpretación que realice el receptor. Durante la cuarentena, las personas se vieron avasalladas por miles y miles de noticias en los medios de comunicación. La gravedad del virus COVID-19, todas las medidas de prevención que debían respetar, las consecuencias de contraer dicho virus, los grandes números de contagios y muertes en todo el mundo y la posible elaboración de una vacuna en un tiempo no bien definido fueron algunas de estas noticias. A su vez, también se informaban respecto a los devenires de dicha pandemia, como el cierre total de los establecimientos educativos, la negativa de asistir a sus trabajos de forma presencial o la imposibilidad de trasladarse en todo tipo de medio de transporte. Al difundir todo tipo de información socialmente relevante para la población, los medios informativos, sean estos tradicionales o sociales, cargan con una responsabilidad social, pero también es responsabilidad de las personas saber qué hacer con aquello que observan y asimilan como información. Fue así como, por un lado, la mayor parte de la población asumió con total responsabilidad la divulgación en los medios del cumplimiento de la cuarentena, el uso responsable del barbijo, el respeto por el distanciamiento social con otras personas y el salir de sus casas solamente para realizar compras necesarias o actividades esenciales. Pero también estuvieron aquellos que no respetaron todas estas medidas y que incluso exigían volver a la vida normal de antes, cuestionando la pandemia, no viéndola como una amenaza o negándola como tal. La pregunta que hago a todo esto es: ¿tuvieron algún tipo de influencia los medios masivos de comunicación? Aunque suene muy exagerado, la respuesta es sí, y tiene una justificación lógica,
ya que en este gran acontecimiento mundial en particular, los mismos han sido grandes protagonistas a la hora de brindar información a las personas sobre algo de lo que pocas veces ocurrió en la historia de la humanidad, tanto a favor como increíblemente en contra, más aún en los medios sociales, otorgando infinidades de espacios de discusión a todo aquel que esté en contacto con ellos y a cualquier hora del día. Sin embargo, como se mencionó hace un momento, las responsabilidades entre estos medios y las personas son compartidas. Cada uno de ellos debe de poder reconocer sus intenciones y posteriormente hacerse cargo de sus acciones, sabiendo que pudieron haber terceros perjudicados en un contexto sumamente delicado a raíz de lo acontecido. Difícil de creer cuando empezamos a transitar este camino, pero sí, esa es la cifra. Argentina ha pasado el 1.000.000 de contagios de coronavirus tras 7 meses de cuarentena, 213 días. Las cifras de... Horas lo marcábamos ayer, lamentablemente Argentina supera la barrera de los 30.000 fallecidos con los 345 muertos notificados en las últimas 24 horas, como hacemos a diario, el cariño y el afecto a todas las personas que perdieron a un familiar, a un ser querido, producto de la pandemia. Como buena noticia. Hay prisa por encontrar una vacuna contra la COVID-19. Normalmente desarrollar una vacuna lleva varios años, pero debido a la presión del tiempo, las 6 fases de desarrollo necesarias tendrán que completarse en unos pocos meses. Hemos repasado hasta el momento las diferentes funciones que cumplen los medios de comunicación, los distintos medios que se encuentran al alcance de todos y todas, su gran protagonismo durante el aislamiento social y preventivo en plena pandemia y la influencia que han tenido en las personas durante el 2020. Para finalizar este análisis, quisiera detenerme en los ejemplos recién proyectados, los cuales demuestran 2 posturas bien remarcadas en distintos medios de comunicación. Por un lado, están aquellos que informaron sobre la gran cantidad de personas contagiadas en el país, el increíble número de muertes que provocó el virus COVID-19 y el anuncio de la creación de una vacuna que se estimaba que estaría lista para finales del 2020. Por otro lado, tenemos aquellos medios reconocidos claramente como sociales, en donde diversos usuarios de la red publicaban respecto a la no existencia de la pandemia en el mundo, desmintiendo que dicho virus sea letal y explicando que las vacunas contra el coronavirus podrían llegar a tener efectos negativos en las personas. En relación a estas posturas, más aún en la transmitida por los medios sociales, quisiera destacar un artículo muy interesante del doctor en sociología Alejandro Pelfini. En dicho documento se hace referencia al concepto de posverdad, un neologismo que fue elegido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016, debido a su creciente presencia en la comunicación política. Este nuevo concepto, según la RAE, es definida como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Durante la pandemia, hemos tenido grandes representantes de este concepto a la hora de referirse al coronavirus, desde Donald Trump al hablar de un virus chino hasta Jair Bolsonaro al minimizarlo como una simple gripecita. Cabe agregar también que sus discursos estaban acompañados de acciones y posturas en contra del COVID-19 como las que veremos a continuación. Well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation. They recommend it. I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk. The great Resolute desk. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens. I don't know. Somehow I don't see it for myself.
Ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então... Deu positivo. Faça aí. Solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tá aqui. Se quiser ver minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz. Obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim. Tô bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos. Até daqui uma semana, si Dios quiser. Volviendo al principio de este apartado, en algunos medios de comunicación también se ha pregonado esta posverdad respecto a la pandemia, a través de fake news, los denominados trolls, personas que se dedican a realizar comentarios provocadores en busca de desviar la atención de una temática en particular, y de algoritmos para producir mensajes segmentados, por ejemplo, en redes sociales. De todas maneras, como bien señala el Dr. Pelfini, el coronavirus ha desenmascarado y brindado la posibilidad de derribar el concepto de posverdad y de todos aquellos que hacían culto de este nuevo término. ¿De qué manera? Adoptando como personas responsables una postura que contemple la facticidad de los hechos, en este caso de la pandemia, tomándolos con total seriedad, teniendo en cuenta las respuestas más equilibradas y racionales ante lo que sucede, y descansando en el conocimiento y las pruebas que ofrecen la ciencia y los expertos de la salud. El sociólogo británico Gay Maiden considera que el periodismo ciudadano es un fenómeno poderoso y ambivalente, que conlleva ventajas, pero también riesgos. Teniendo en cuenta esta acepción y asociándolo estrechamente a los usuarios de los diferentes medios sociales que existen, creadores de contenidos y divulgadores de los mismos, cargan consigo una gran responsabilidad a la hora de publicar un posteo, un video, una imagen o un simple comentario. Se debe de ser consciente a la hora de participar en ellas, ya que se puede ir por un camino en donde además de brindar información, también se logre distorsionar parcialmente o por completo las temáticas abordadas. En cuanto a los medios más clásicos que aún perduran en el tiempo, que también tienen participación en la red, más allá de la intención que posea cada canal de televisión, programa o periodista en particular, son también responsables de aquello que deciden poner y divulgar al aire, en vivo y en directo, para su audiencia. Por último, las personas, televidentes, radioescuchas, lectores o suscriptores, deben saber que a la hora de buscar una información puntual, no todo lo que verán en los medios es parte de una realidad pura y concreta. El sociólogo y crítico en medios, Walter Lippmann, advirtió sobre esta cuestión diciendo que las personas muchas veces confunden el pseudoambiente, creados por los medios de comunicación, con el ambiente real, y señala, además, que los mapas mentales que cada uno se forma influye posteriormente en el comportamiento, lo cual suele traer consecuencias en el verdadero ambiente, donde se lleva a cabo esa posterior acción. Desde nuestro papel como educadores, tenemos la responsabilidad de generar conciencia respecto al lugar en el que debemos pararnos como consumidores de estos medios masivos de comunicación, adoptando una postura crítica y reflexiva hacia aquello que vemos, oímos y también sentimos. Si hay algo de las tantas cosas que debemos llevarnos como aprendizajes en la pandemia y cuarentena del 2020 con respecto al rol protagónico que han tenido, tienen y tendrán estos medios, es que como nunca antes debemos abrir los ojos al mundo real que nos rodea, siendo muy criteriosos a la hora de interactuar con una noticia o una simple publicación en la red. Por suerte, el barbijo sanitario se coloca en la boca de las personas, no así en sus ojos. Prevengamos también la desinformación y distorsión de la realidad.